Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Primeramente le quiero dar gracias a Dios por este privilegio que me da de poder compartir este mensaje con ustedes. Y así vamos a estar leyendo en Lucas 19 del 5 al 7. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y así vamos a estar orando para que sea que Dios me use y podamos recibir este mensaje en nuestros corazones. Padre de la gloria, aquí estamos delante de tu presencia, mi Señor, dándote gracias, Padre Santo, por todo lo que tú has hecho hoy en este día, por cada uno de nosotros, por cada uno de los oyentes. Y así, Dios amado, te pido que tú me uses como vaso útil para poder dar este mensaje a los que lo necesitan, mi Señor, y puedas ayudar a esas vidas que necesitan oír este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Así vemos en esta historia de Lucas que hay un varón llamado Zaqueo, y en el versículo 2 dice que Zaqueo era un jefe de los publicanos y era rico. En el versículo 3 dice que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. En esta parte de la historia, Jesús estaba seguido por una multitud bien grande. Y sabemos que en el ministerio de Jesús, siempre cuando él andaba, la multitud le seguía. Había mucha gente que quería seguirle y saber quién era Jesús. Pero la diferencia es que este hombre Zaqueo tenía una curiosidad tan intensa que en el versículo 4 dice: y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Zaqueo sabía que Jesús iba a pasar por esa parte del sicómoro y quería saber quién era Jesús, quería verlo de lejos, quería saber quién era ese hombre que se llamaba el Hijo de Dios, que hacía milagros, que hacía de todo. En el versículo 5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquí vemos que cuando Jesús pasó por el árbol en donde Zaqueo estaba, Jesús tuvo que alzar su mirada hacia arriba para ver quién estaba ahí, pero nunca preguntó quién era el hombre, sino decía el nombre de Zaqueo. Y dice que: Zaqueo, date prisa y desciende, porque es necesario que yo pose en tu casa. Zaqueo nunca había hablado con Jesús, ni siquiera lo conocía. Si vamos y indagamos en la palabra, nunca dice que Jesús conocía a Zaqueo, pero nuestro Dios, quien lo sabe todo, sabía que Zaqueo tenía ese deseo de saber quién era Jesús. Entonces, lo importante está en el versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Aunque Zaqueo solo había escuchado de Jesús a oídos, y bien rápido descendió de ese árbol para conocer quién era Jesús, porque sabía lo que Jesús tenía era bueno. Esa curiosidad que Zaqueo tenía le apresuró a descender de ese árbol, a recibir al Señor gozoso. Y no fue lento ni despacio, sino a prisa y gozoso. Muchos de nosotros, cuando el Señor nos llama a hacer algo, a venir al culto, o a predicar la palabra, o a alabar al Señor, a tocar, a hacer algo para la obra del Señor, lo hacemos renegando, lo hacemos con mal humor. Pero aquí vemos que Zaqueo descendió a prisa y lo recibió gozoso, porque sabía que Jesús no le iba a renegar, no le iba a hacer nada de daño, pero él quería saber quién era Jesús. Y en el versículo 7 dice: al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y en el versículo 9 dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Aquí vemos que Jesús conocía a Zaqueo, conocía quién él era, y no por su humanidad, sino porque él era Dios y sabía a todos a quienes lo querían conocer y sabían lo que estaba dentro de sus corazones. Y muchos tienen ese deseo de conocer quién es Jesús, pero lo hacen como Zaqueo. Quieren saber quién es Jesús, pero de lejos. No quieren que Jesús entre en sus corazones. Zaqueo no sabía que Jesús le iba a llamar desde el árbol y decirle a él: date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Pero aunque Zaqueo no sabía que Jesús le iba a llamar así, lo hizo con mucho amor, con mucho gozo, porque él quería saber quién era Jesús, quería saber qué Jesús iba a hacer en su vida. Muchos de nosotros o muchas de las personas en el mundo reciben ese llamado: vengan a la iglesia, el Señor está ahí, quiere conocerle, pero no vienen porque no tienen esa curiosidad, no tienen ese anhelo, ese deseo de saber quién es Jesús. La diferencia entre nosotros y Zaqueo es que Zaqueo no le importó qué le decían los demás, porque habían muchos que murmuraban contra él y contra Jesús, diciendo que era un hombre pecador, diciendo que Jesús no tenía que estar con Zaqueo. Y hay muchos pecadores en el mundo, pero como cristianos nosotros no amamos el pecado, sino que amamos el pecador. El Señor vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si usted necesita a Jesús en su corazón, si usted quiere que Jesús entre y pose en su corazón, Él sabe y conoce sus deseos. Dios siempre está ahí con usted y siempre está aquí esperándole que usted deje que Jesús entre y pose en su casa, que pose en su corazón. Porque como Zaqueo tenemos que dar prisa y descender de nuestra altivez, de nuestro orgullo, y humillarnos delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, yo quiero que tú entres en mi corazón y cambies mi vida completamente. Porque hay situaciones en la vida, hay tribulaciones, hay pruebas, pero todo eso es más fácil cuando uno puede acudir al Señor, cuando uno puede dejar que el Señor entre en su corazón y cambie su vida, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos nosotros tenemos situaciones, todos nosotros tenemos veces cuando ya no podemos seguir, cuando nuestras fuerzas se agoten, cuando la tribulación se siente ahogante, cuando ya no podemos ni caminar. Pero el Señor puede cambiar nuestras vidas solo si tú seas como Zaqueo y des prisa y dejas que el Señor entre en tu corazón y cambie tu vida. Que el Señor les bendiga.